Ya, bien. Hola a todos, porque estamos aquí, bueno, no está la otra persona que es la Daniela que no va a participar en esta oportunidad porque esta semana es semana de vacaciones de los chicos, así que partió con su hijo de vacación. Pero estamos con la Alicia y estamos con una invitada que es la Vivian Ali. ¿Y por qué la Vivian? Bueno, una amiga mía de muchos años de la juventud, porque ella baila árabe maravilloso, y ella conoce a Daniel Jaue. En esta oportunidad vamos a hacer el análisis de Daniel Jaue, y después a continuación vamos a hacer inmediatamente el de Boric, porque tenemos este fin de semana las primarias, y es importante que todos ustedes sepan de los dos, esta mirada maya con respecto a las personalidades. Pero primero que nada, antes de ello, siempre doy como un poquito de barniz del maya, de lo que significa. Eh, Se ha hablado un poco y tocaron el tema de las drogas y todo el asunto. Entonces, yo hace muchos años que con este sistema, yo le había dicho incluso a Hugo, mi marido, o sea, ¿sabes lo que haría con esto? Yo despenalizaría las drogas. Entonces, él casi me mató en esa oportunidad y me dijo, como en muchas oportunidades, o sea, que yo digo cosas y me dice, estás loca, estás demente, etcétera. Pero le dije, mira, desde este punto de vista, Maya, nosotros vemos todos los dolores que existen en la vida. Si entendemos que de la realidad está desarrollado un 20% y menos, ¿cierto? Y dentro de las personalidades, los oficios, las áreas de desarrollo de los seres humanos está desarrollado en menos un 20% y hemos sido creados y diseñados en nuestra vida a través de un modelo preestablecido. Entonces, por lo tanto, hay mucha gente que está dolida y existen dentro de las personalidades algunas que tienen el concepto estrella o el tono 8 que es la armonía y es la creación de realidad a través de la imaginación. Entonces, si dentro de su vida no logra desarrollarse en con quién amó, con quién amar, porque su modelo de amor no era el que era para él o ella, ¿cierto? O definitivamente no erró con la vocación y al errar con la vocación es tremendo, porque no es solamente que tú estés haciendo algo que no corresponde hacia tu gusto y que te estés obligando, sino que en el fondo estás con gente y con un grupo humano que tampoco tiene que ver contigo. Entonces, es súper grave el tema de la vocación. Entonces, si estamos más encima en esos sinsabores de la infancia, porque también con este sistema nosotros logramos ver si nuestras infancias, el programa para nuestra infancia, y en el programa de nuestra infancia muchas veces no está nuestro papá, o muchas veces no está nuestra mamá. Entonces, de acuerdo al modelo preestablecido de creación de realidad que tenemos que seguir todos, entonces tenemos que tener una infancia con papá y mamá juntos. Entonces, eso nos provoca mucho dolor y nos deja una pata coja. Entonces, con todos estos dolores, más encima que vienen a través del inconsciente de nuestro ADN espiritual, de nuestros padres, heredado de nuestros abuelos, entonces es tanto el dolor y la falta de respiración por la falta de libertad que tenemos que recurrir a un sucedáneo. Y los sucedáneos son las drogas, para poder no permitirnos suicidarnos, porque no todos tenemos la capacidad de suicidio. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que afirmarnos en algo. Entonces, hay algunos que se afirman en el cigarro, otros se afirman en el alcohol, otros en la comida, otros en los casinos, porque los casinos son unas drogas. Pero lo que pasa es que está legalizado, entonces por lo tanto, el que quiere va al casino, el que quiere entregar la plata, ¿te fijas? Pero en el fondo el tema del casino es que la bulla es tan grande que no te deja pensar y no te deja zambullirte en tus dolores personales, entonces te provoca descanso. Ahora, pero también, o sea, hay drogas que es el sexo, por ejemplo. Cuando se habla de que una persona es tremendamente sexual y que no puede estar sin sexo, cuando está descalibrado el tema, es porque hay un dolor adentro que te hace necesitar este placer.
Y la droga dura, como partiendo por el fumar, el pito, la cannabis, partiendo desde ahí hasta la pasta base y todo, depende del recurso económico que tú tengas, es lo que tú gastas, ¿cierto? Pero esto existe. ¿Y cuál es el problema? Es la droga y que hay gente que lucra esto. ¿Te fijas? Entonces, pero no es tan solo la droga misma, sino que se tiene que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema real que tiene emocional la persona que necesita este sucedáneo? ¿Te fijas? Y podríamos encontrar, bueno, con el maya lo podemos encontrar y yo lo he encontrado, porque si a la persona le gusta volarse para ver otras cosas, sentir placer a través de volar, con la cannabis es suficiente. Pero cuando tú necesitas más, es porque hay un problema mayor emocional que no está solucionado. Entonces, la psicología que tenemos actualmente y los medicamentos a través de la psiquiatría no nos ayudan en nada en eso, porque en el fondo tiene que llegar a través de la comprensión. ¿Te fijas? Entonces, hay que haber una cuadratura mental. Entonces, por eso es que yo de verdad siempre dije, porque se mata a través de este problema de las drogas, se mata, se trafica, hay grandes poderes económicos que lucra de esto sin estar metido, sin fumar, sin drogarse. Entonces, por lo tanto, yo pienso que no es, no, y siempre lo dije hace muchos años que yo despenalizaría la droga y trataría a las personas, pero en forma real, consciente y mucho más profunda. Bien, eso un poco, y con el maya se logra saber cuáles son los dolores del alma. Bien, nos vamos entonces ahora, en esta oportunidad, al análisis de Daniel Hauer con su personalidad. Primero, Daniel Hauer tiene la personalidad del enlazador de mundo y del espejo. Son dos personalidades que tiene cada una 4 componentes. Entonces, en la personalidad del enlazador de mundo que está situada en la garganta y como equilibrio, porque están los chakras y los meridianos, el equilibrio es el estómago y el intestino grueso. Entonces, ¿qué significa? Que cuando él está emocionalmente mal, él necesita comer, y por supuesto que su traguito, pero no lo sé, yo no lo conozco, no sé si se toma su traguito, pero depende del control que tenga de sí mismo o del manejo de sus emociones, es la cantidad que necesita, ¿ya? Ahora, pero si la comida la necesita porque él necesita saborear cosas ricas. Ahora, en esta personalidad enlazador de mundo propiamente tal significa que él tiene la capacidad de empática, es tremendamente empático, ¿ya? Que hace enlace de mundos. Mundos son las personas, mundos son las sociedades, son los pueblos. Entonces él tiene una habilidad grande como de cachar, por decirlo así, de cachar, de ver cuáles son las necesidades de una persona, qué es lo que está diciendo, cuál es su problemática, y hacer un enlace con la otra persona que no lo entiende. ¿Ya? Él hace un enlace, él se da cuenta de los problemas de la gente y él, por supuesto que es una cosa que la empatía es algo que se habla mucho, pero es la muerte del ego, morir en mí para poder meterme en los zapatos tuyos. Esa es la empatía. Y Daniel Howard lo tiene, mucho, ¿ya? También dentro de eso, que son 4 puntos, él tiene las proporciones, eh, y en las proporciones provoca que pueda manejar bien, pueda hacer un buen platillo, rico platillo, y también en las proporciones de lo que habla. Entonces, él también tiene la posibilidad de calibrarse antes de hablar y no decir cualquier barrabasada, ¿ya? Ahora, también está ahí el mono, que es esta personalidad que es arte puro, arte hablar bien, arte, pero esta personalidad porque todas tienen su positivo y negativo. En el enlazador de mundo es que cuando él se preocupa demasiado de la gente, de ayudar a la gente, se deja de preocuparse de sí mismo, ¿ya? En el dragón son las proporciones y por supuesto que también él se puede desproporcionar, pero eso no es como tan visible. En el mono tenemos la verdad y la mentira.
Entonces, por lo tanto, él tiene también, cuando está conversando, la capacidad de darse cuenta cuando la otra persona no le gusta lo que le está diciendo y él inmediatamente empieza a moldear, a cambiar la forma de decirlo, ¿cierto? Hasta que la persona no crea, no sienta que la está agrediendo, sino que quiere este entendimiento. Y eso es, bueno, en caso extremo, también llegar a mentir para que la gente no sufra o guardarse una verdad en el fondo. Y también ahí tiene la capacidad, porque está el guerrero, que es el luchador, el que se pone un objetivo por delante y él lo persigue, lo persigue, lo persigue hasta llegar desgarrado, no importa, pero lo logra, lo consigue. ¿Ya? Bien, todo eso está en la garganta y en el estómago, tiene instinto de acumulación y por supuesto que va relacionado con la evacuación y va relacionado también con constipación o diarrea. Bien, la otra personalidad está situada en el estómago. Y en el estómago, bueno, entre paréntesis, la de la garganta, ahí por supuesto que está el bailarín, porque el deporte, todos tienen distintos deportes, son 5 puntos, 5 áreas, y en este deporte de Daniel está caminar y bailar. Entonces, por lo tanto, muy buen bailarín, buen chato, buen partner, y por supuesto con un ritmo, ponle música. Yo nunca lo he visto, pero bueno, conversando con la Vivian, que lo conoce, me dice que baila espectacular. No sé cómo lo hará ahora. ¿Te fijas? Entonces, claramente concuerda con la realidad y de su personalidad. Ahora, la otra personalidad está situada en el atardecer, en el estómago y se llama espejo. En esta personalidad tenemos la memoria y la memoria histórica. O sea, a él le llama mucho la atención la historia de los pueblos, las historias dolorosas que no se han solucionado y esas las mantiene latente hasta encontrar el punto para poder cortarla. Entonces, por lo tanto, esto también provoca que pudiera, porque está como ahí el tema con esta personalidad, es como la variante, es las manías. También puede tener manías, que a lo mejor nadie lo sabe, pero muchas manías son como que las cosas estén derechas, que la raya de la cama del planchado esté siempre en la mitad, o por ejemplo, días de la semana en que tú estás acostumbrado a hacer lo mismo, comer lo mismo, entonces por lo tanto se tiende a hacer eso, que no molesta. Y en este caso no creo que tenga grandes manías, porque no es tanto, ¿ya? Ahora, también está, porque como está en la línea, y aquí concuerda casi con la mayoría, de que están en la línea del atardecer donde está la justicia, el saber, la ética, la estética y la memoria, la historia. Entonces, en la ética hay una parte ética bastante potente dentro de su personalidad y se ha llegado, porque llegamos a la conclusión de que en todos estos candidatos se han llegado a donde van en la vida, donde van en la historia de Chile, es que sí tienen un alto grado de ética, porque si no ya lo habrían pesquisado antes, ¿cierto? Ahora, tiene la estética, ¿ya? Ética y estética que tienen que ir acorde, pero para él es más importante la estética de lo que se pone con lo que la gente puede opinar de él, que es claro, o sea, a él le gusta que lo que dice se entienda y que lo que dijo no se tergiverse, porque eso sí lo puede dañar, o que le tilden a él de algo que no es cierto, que no lo ha dicho y no es, entonces eso ya lo pierde, ¿ya? Está también ahí la noche, que es la personalidad que le gusta saber. Es el saber, la justicia social, toda esa parte del político real y verdadero, verdadero político, ¿cierto? Está todo en esta línea de personalidades, donde están casi todos. Bien, todas estas personalidades lo mueve la forma 12. Lo hemos dicho antes de que hay 13 formas de ser y aquí se ha hablado mucho del 13 y el 13 es un orden de hacer las cosas. Entonces, cada uno de los seres humanos tenemos un tono, ¿ya? Y en él tenemos el tono 12.
Entendemos que del tono 1 la persona es capaz de hacer una cosa, el 2, 2 cosas, el 3, 3 cosas, el 4, 4 cosas. Él tiene tono 12 de 13, entonces por lo tanto tiene una gran cantidad de posibilidades de hacer muchas cosas a la vez y con dedicación. Esa es la forma. Él se dedica a, ¿ya? Entonces por lo tanto aquí si se dedica a una cosa, que sería lo malo, ponte tú, es que se dedica a una cosa y pasa de largo, y ahí tendríamos que aconsejarle que pusiera un reloj despertador, ya sea en el celular o en un reloj, para que le diga, oye, hasta aquí trabajas en este tema, ahora pasa al otro tema, pasa al otro tema. Entonces, hace que él se dedique a una cosa y que pierda la posibilidad de hacer otras cosas que sean para él, por ejemplo, porque es necesario que haga cosas para él para poder mantener un equilibrio. Si no, pasa a ser el servicio de los demás. ¿Y cuál es el problema con la personalidad de él? Este enlazador de mundo que yo creo que a muchos les pegaría con lo que yo voy a decir ahora, porque también lo tienen dentro de su componente de personalidad, en que se dedica a ayudar a los demás con una capacidad de servicio tal que llega al servilismo, ¿ya? A tal punto de que las personas no se dan cuenta, perdón, que este servicio es dado de una forma pura y buena. Pero fíjate que se llega al punto de que pasa a ser parte del inmobiliario. Es como una silla, entonces la silla sirve porque me siento, entonces por lo tanto, y también le pega en el ego, en que yo puedo servir porque yo me doy cuenta, yo sé lo que necesitan y yo, entonces es tanto que tú te pones al servicio, pero llega un punto en que no te lo valoran. Y cuando no te valoran, tú te sientes desvalorizado y llega al punto en que tú tampoco te valoras. Entonces, eso es delicado, en que estás tan al servicio que la persona ya es como, o sea, por ejemplo, pero ¿cómo no lo hiciste? Se supone que tú tenías que hacerlo. Sí, pero si eso yo lo hacía porque yo quería. Entonces, ¿cuándo lo pasa eso? Cuando la persona dice, no, es que en este minuto no puedo, no ahora, ¿puede ser mañana? Entonces ahí la otra persona, los demás te empiezan a ver, te empiezan a visibilizar cuando tú dices no. Si no, pasa. ¿Bien? Bueno, al tener tono 12, cuando nace es entregado a su mamá, porque del 1 al 6, cuando nacen son entregados al papá, 7 papá y mamá, y del 8 al 13 a la mamá. Entonces, como tiene una forma, 12 es una forma femenina, entre comillas, que no digamos que estoy diciendo que llega a ser gay, pero sí tiene un gran grado de sentido por el sentir femenino, por el sentir de la mujer, por la madre. ¿Te fijas? Bien, ese es el primer ítem, la personalidad al nacer. Tú que lo conociste, Vivi, o Alicia, si tú tienes algún aporte, pero tú que lo conociste, ¿te cuadra con lo que te digo? Sí, absolutamente. En varias cosas que tocaste el tema, sobre todo el humano, tremendamente humano. Él es muy empático, se preocupa mucho, muy preocupado, muy sensible, muy empático con el dolor ajeno, sobre todo. Y claro, cuando dijiste lo del baile, por supuesto, él baila el dabke, que es el folclore típico palestino, y hemos bailado mucho en el Estadio Palestino de Santiago, bailamos mucho cuando teníamos más o menos, bueno, él tenía como 18 y yo como 25, más o menos, para poner edades, pero no, es un bailarín tremendo, es espectacular, y bueno, no sé, cabe señalar lo que yo conocí de él, hasta donde yo lo conocí, yo lo admiraba, lo sigo admirando mucho, porque es muy inteligente, él es brillante,
porque a la escasa edad que tenía, él fue capaz de dirigir un cuento de la OLP, de la Organización por la Liberación Palestina, de Arica a Punta Arenas. O sea, tú comprenderás que hacer congresos con toda esta gente, todos los palestinos en Chile, y no solo palestinos, sirios también, era todo un conglomerado árabe, lo cual él llevaba la batuta, o sea, tiene una capacidad enorme de organización. O sea, yo en ese aspecto no tengo ninguna duda de él. Él puede organizar perfectamente, como dices tú, que entendí algo de los números, como yo todavía no estoy estudiando el tema bien, pero lo entendí, y yo creo absolutamente que tiene la capacidad de hacer 12 cosas juntas, o sea, no juntas, una al lado de la otra. También participamos mucho, ponte tú, en lo que eran campamentos de las juventudes árabes. Yo estoy hablando de la época de la juventud, por eso se llamaba así. Y él, junto a otros paisanos, que si estamos hablando de temas personales, él podía delegar en otros paisanos, que ahora también son políticos como él, y no necesariamente de la misma tendencia, pero son muy amigos y son como hermanos. O sea, él tiene esa capacidad. No sé si me entienden. Él respeta mucho la ideología ajena. Sí, eso es lo que yo digo, o sea, él podría unir mundos. Sí, De hecho, de absolutamente. todos, claro, de todo y siendo súper objetiva, es el único que puede hacer un enlace de los mundos, porque estamos hablando que es un periodo de transición, porque es el otro gobernante que viene a continuación el que va a poder hacer cosas que sean como quizás, no sé, yo tampoco soy muy política ni entiendo mucho, pero de hacer como cosas más perecederas en el tiempo. Pero esta época de transición, de unión de mundos para trascender, eh, el enlazador de mundo es muy bueno. Y por supuesto que cortar, porque el espejo corta con problemas históricos. Tiene la capacidad de cortar porque tiene la capacidad de recordar cómo fue de malo y que por lo general uno se le tiende a olvidar. ¿Te fijas? Sí. Para que no vuelva a ocurrir. ¿Bien? Te hago un Sí. alcance al respecto. Eh, Cuando él trabajaba para la OLP, es que no sé si aún trabaja, yo creo que se ha dedicado más al tema, a lo que está ahora, pero él nunca ha dejado de unir, como dices tú, en forma simbólica, nosotros, los que vivimos acá, los chilenos, árabes chilenos, ¿ya? Con la tierra natal, con Palestina, que no me cabe duda. Él hizo mucha ayuda, así como una ayuda, por ejemplo, fundó una organización para recolectar medicamentos para en esa época cuando estaba súper en boga la guerra de Palestina. Él, de aquí mandábamos mucho, pero él organizó eso. O sea, es un tema de que yo, por eso te digo, él es muy empático con el dolor, tiene una capacidad inmensa de hacer llegar este tipo de ayuda, eh, de llegar a conversaciones, para llegar a ese enlace que dices tú de acuerdos. No importa lo que esté pasando allá, pero él tenía la capacidad de llegar a este acuerdo y lograr enviar lo que allá se necesitaba. ¿Me entiendes? Que allá lo reciba, no importa, pero iba a ser una ayuda. No importa para qué lado fuera destinado, pero era la guerra, ¿me entiendes? Entonces él tiene esa capacidad de distinguir, él lo veo, y yo lo veo ahora con las cosas que ha hecho, es una ayuda absolutamente desinteresada. Eso es muy Sí, importante. sí, porque esta personalidad enlazador de mundo espejo, que entre paréntesis es la misma mía, es la misma. Ay, Puedo hablar qué con buena. conocimiento de Entonces causa. tú la conoces bien, pues ya sabes, de carne. ¿Sabes sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que no me podría imaginar yo que yo pudiera, siendo de un lado, excluir al otro. O sea, por ejemplo, si es palestino, yo voy a dejar afuera a los judíos. O sea, no, 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 él no es comemos así. todo. No es así. Él no es así. ¿Te Sí, fijas? O sí. sea, son cosas divertidas nomás que uno tiene, cosas divertidas que uno podría hacer, porque cuando, por ejemplo, uno estaba chico, eh, íbamos a Viña
con mi familia que también es árabe. Entonces nos subíamos al ascensor y Sí, resulta que ahí vienen los judíos. Entonces ya, pero en el fondo uno se juntaba con ellos en la no, playa y hacíamos fiesta y íbamos a las discotecas en ese tiempo. ¿Te claro. fijas? Entonces yo no creo que él pueda ser distinto si yo sé esa personalidad. Ahora, no sé si quieres agregar tú algo, Alicia, No, no, creo que lo dejaste todo súper clarito. Así porque tú que tienes la personalidad del espejo también, pues entonces también hay un gran conocimiento de lo que es esta memoria histórica, o sea, la capacidad de recordar y cortar con lo malo que está sucediendo. exacto, pero ese corte siempre es para hacerlo, eh, para que se termine. Es un corte, es para que se termine, para que se olvide, para que podamos empezar de nuevo. O Mm. sea, sí, sí, yo por ahí le estoy creyendo. Bueno, bueno, vamos ahora a lo que es el trabajo de guía personal. El trabajo de guía personal, que es otro ítem dentro del, porque son 5 ítems que nosotros como seres humanos nos vemos enfrentados. Esta parte él lo viene a trabajar él solo. Aquí no entra mamá ni papá, nadie. Fíjate que, y es lo que más le cuesta, porque también le cuesta significa encontrar el equilibrio. Él viene a enfrentar sus miedos, fíjate, de la parte tímida de su ser. O sea, porque él viene a saber y a saber detrás del saber, o sea, el origen de las cosas. Viene a saber, a estudiar y saber, y de lo que sabe profundizar, porque tenemos dos, tres, saber y saber, seguir estudiando y de saber, ¿de quién? Del 6, que es, el 6 son las personas, es la empatía y es el enlace de los mundos. Mundos primitivos, primarios, el mundo, entra también el mundo de la naturaleza, de los animales, son los mundos. De hecho, fíjate que esta personalidad es tan empática que tú tienes la capacidad de poder incluso darle palabras a un perro que está guapeando otro perro, o de un perro que está frente a tuyo, un gato, o sea, es como una capacidad tan grande de poder identificar los gestos, las miradas, de que podría ser como el doctor Dolittle, por ejemplo, donde sí tiene la habilidad de fijarse en el animal, en la persona, y sentir, llegar a sentir el hambre, llegar a sentir el dolor, llegar a sentir todo eso lo tiene porque toda su vida lo ha trabajado, lo ha estudiado, ¿ya? Pero le puede pasar la cuenta con el ego, porque en el fondo yo sé lo que la gente necesita y por lo tanto yo eso es lo que voy a hacer. Entonces ahí es donde tendríamos que, no sé, no lo conocemos tanto, pero como ver si se le pasa la mano con que él hace, llega y hace nomás, pensando que sí está bien. Y deja también de pensar en sí mismo. Luego tiene una mamá gigante, porque tenemos un uno, tiene una mamá gigante que también pretende hacerlo a él gigante, único, ¿ya? Y que ese gigante tiene que ser a través de lo que sabe, la responsabilidad, y que no puede tomar ninguna decisión si no es responsable, porque esa decisión que tome, porque 3, 1, el uno la madre, el origen, y finalmente es el yo puro de él, ¿ya? Luego adelante está el 3, que es la responsabilidad, y el 4 es la toma de decisiones. O sea, él no podría tomar una decisión si primero no sabe, no está seguro de lo que sabe, luego decide porque él siente claramente que a continuación eso le va a devolver, se le va a devolver a él. Y él se destruiría. Es como una autodestrucción si no lo hace a cabalidad, con responsabilidad y sabiéndolo bien, bien, bien. Bien, ahora, esto
como lo sabe tanto, tenemos un 4. Entonces también este 4 es el niño chico que podría taimarse. ¿Cuándo? No le entienden lo que él quiere decir porque lo ha estudiado tanto, sabe tanto el tema, y cuando no lo entienden, se lo cambian, se lo tergiversan, entonces por lo tanto podría taimarse el niño pequeño. Luego, pero también esto hace de que tenga grandes ideas, porque este 4 también significa grandes ideas. Las grandes ideas. Claro. Tenemos un 2 disminuido, y el 2 es la palabra. Entonces, cuando sucede de que no lo entienden con lo que él, con las decisiones que él toma, él no da muchas explicaciones. Ese 2 disminuido significa que cuando toma la decisión, cuando lo hace, y de verdad que lo hace y se calla y se acabó. Po. Se acabó, o sea, yo ya lo hice y listo. Porque se queda callado, no da como muchas explicaciones. Y ahí hay un tema, entendemos que todo esto es lo que vino a trabajar. Entonces, para él le cuesta. ¿Ya? Luego tenemos 6 más 4, porque seguimos el 6, el 4, el 2 disminuido y como resultado 12. Tenemos 6 más 4 es 10. O sea, la empatía, la toma de decisiones, de verdad le importa un cuesco la plata. El 10 es el dinero y la pena de sí mismo, además, porque está la victimización. O sea, él ayudando a la gente, viendo el resultado, le importa un cuesco si él se queda 0 pesos. Nada. No le interesa la plata. Y puede meter plata de su peculio y se queda calladito porque tampoco quiere que lo vayan a decir la familia, oye, pero pucha, te quedaste hasta 0 pelado y mira lo que hiciste. No, porque él lo hace y como resultado tenemos el 12 de libre y espontánea voluntad. Lo hace porque quiere. O sea, aquí no hay ningún objetivo, nada. Lo hace porque quiere. En el fondo, yo quiero a la gente, me gusta la gente, yo sé lo que necesitan y lo hago ¿por qué? Porque sí, po. ¿Por qué? Porque por el último, porque yo quiero hacer. O sea, ese es mi objetivo en la vida. Entonces, esa libertad, en la parte negativa, en que podría pasarse de largo con la libertad, en que toma decisiones nomás porque él creyó y luego después preguntó. Entonces podría haber gente que se sienta agredida con eso. Y ahí tendría que calibrarlo un poco más si es que llega a ser presidente, porque tendría que él, pero él es muy empático, entonces por lo tanto también yo creo que tiene como calibrar el tema de la libertad. Bien, ahí voy a admitir a la Vivian que se había ido. Tiene mala la señal donde está. Ahí se está incorporando. Bueno, de ahí ella se perdió un poco el tema este del trabajo de ella personal, pero para que de su comentario. Pero ahí se lo vamos a decir. Vamos a seguir entonces con la gestación. Pero por Hola, lo que decía antes la Vivian, de esto de que le importa poco la plata y lo que estabas hablando tú, cierto, a él lo que más le importa es ayudar, a ver, conseguir el medio, sí, la plata es importante para él, pero es para un bien mayor, no para él, no para guardarlo. Entonces, concuerda con lo que decía Vivian un claro, poquito antes. claro. Estaría como bastante calibrado en ese sentido. Estábamos con el trabajo de ella personal. Vamos Claro. ahora a la gestación. En este ítem, que está en el inconsciente de cada uno de nosotros, es el periodo del embarazo donde estuvimos dentro de la guatita de la mamá. Fíjate que en esto siempre lo vuelvo a explicar porque es muy interesante, porque en todos los casos pasa, y esto es una investigación que yo he hecho, y no hay ningún caso que me hayan dicho que no es así. Este periodo del embarazo, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, todas las vivencias de la mamá en relación con el papá, consigo mismo y con su entorno, quedan como almacén de conocimiento del niño. Ahora, aquí yo me pego la bola y
y podría asegurar, sin tener la seguridad, de que esto lo traemos de vidas pasadas. Entonces, por lo tanto, el periodo del embarazo sería lo que la guagua o el bebé que le dicen, ¿cierto? Estaría provocando en la madre, en relación con el padre, en su entorno, para que quede grabado en su inconsciente esta problemática o estos haberes que tenía ya desde vidas pasadas. Porque lo trae en almacén de conocimiento. Entonces, por lo tanto, no viene de la nada. Porque, por ejemplo, de repente hay mamás que, no sé, pues enfrentan cambios de casa, se cambian de ciudad y todo, y resulta que el niño sale con desapego. Entonces tú dices, ¿de dónde viene? ¿Por qué tan desapegado? Claro, porque justo en el periodo del embarazo se cambiaron de casa, entonces no tiene apego al lugar. Eso se provoca, y eso se lee acá. Ahora, en él, fíjate que lo primero lo primero que la mamá sintió cuando quedó embarazada es como, oh, qué rico mi niño, qué rico mi guagua, este niñito va a ser para mí, porque en realidad tiene un 4 y este 4 es el epapache, lo rico, el niñito querido y muy Esperado. deseado, muy esperado. ¿Te fijas? Ahora, esto es un tema que lo siente ella al momento de saber que está embarazada, ¿ya? Cuando vemos el proceso del embarazo, o sea, todo el periodo del embarazo, el que más para la mamá, y por supuesto que queda grabado en la vida de él, lo que más resalta es la actuación de su papá, ¿ya? Y tenemos un papá muy pendejo, por así decirlo, o sea, muy llevado a su idea, muy cerrado, muy cabro chico. Quizás podríamos llegar a que sea muy elemental, ¿ya? Ahora, ella, cuando siente esto, volvemos de nuevo al comienzo del embarazo, cuando siente que rico mi niño, que rica mi guagua, o sea, creo, es como la mejor decisión que yo he tomado, yo decido tenerlo. La mamá dice, yo decido tenerlo, yo lo quiero, ¿ya? Inmediatamente ella pierde libertad o se siente libre porque lo único que quería ella era liberarse del papá, ¿ya? Luego ella desarrolla su imaginación diciendo, bueno, yo tengo que usar mi imaginación porque en realidad, no, yo no puedo eliminar el papá tampoco, o sea, pero sí es un pendejo, o sea, sí es como algo como que no lo quiero, yo me quiero liberar de él, porque ella sentía como las ganas de liberarse del papá durante el embarazo, ¿te fijas? Y donde incluso podría haber caído en un estado depresivo que quedó como metidito ahí en el medio, como un estado depresivo. Luego, como resultado, tenemos semilla 6, que es este papá, semilla significa el niño más pequeño, el niño chico, pero además que tiene muchas ideas que no ha resuelto, porque son ideas organizadas. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos independiente como sea el papá, ¿cierto? Pero es un tipo que tiene mucha organización mental, es un tipo seguro de sí mismo y muy organizado. El tema que hayan tenido entre los papás es un tema de ellos, pero sí el papá era un tipo que tenía muchas ideas, muy liberal en ese sentido, ¿ya? Ahora, ¿qué estaba haciendo la mamá? Bueno, el papá tenía, porque da 84, este semilla 6. Entonces, por lo tanto, muchas ideas, mucha imaginación, pero que fue cobarde, que nunca las liberó. Pero como vienen dentro del inconsciente de Daniel Jadwe, entonces claramente él estas ideas las libera. Tiene la capacidad porque vienen en su inconsciente. Ahora, durante el embarazo, ¿ya? La mamá habían harta discusión entre los dos.
y como que con falta de empatía, como, y fue un tema bastante sensible entre los dos, esto de ellos, donde discutían de cosas incluso hasta imaginarias, de cosas que es que tú, que no, y que nada que ver, si no era eso. Entonces sí como con grandes ganas de desapegarse los dos durante este embarazo. Pero acá esto está en el anonimato, o sea, en lucha, porque lo que hicieron los dos, todo esto que está en el anonimato más profundo todavía, está el que él no tiene apego a nada, incluso no tiene apego a las personas. Él hace un bien a las personas como arquitecto, fíjate, es un arquitecto que con su imaginación crea esta realidad, porque con mucha sensibilidad, como si fuera Peter Pan. ¿Me entiendes? O sea, una capacidad de crear un hogar, un buen hogar para gente que tiene problemas, que sufre, desposeídos. Es como un arquitecto, o sea, él tiene una capacidad imaginativa tremenda donde él ve en todas sus partes y en forma muy transversal, porque incluye hasta sus enemigos en todos sus proyectos. ¿Te fijas? Tenemos 6, 7, 6, 12, 13, 14, con un alto grado de posibilidades concretas de cambiar la realidad, porque es muy inteligente y esto viene ancestralmente de atrás, muy de atrás, por ambos padres, ¿ya? Así que no podemos desconocer que este papá sí tenía su aporte, ¿ya? Porque, ¿por qué digo eso yo? Yo no sé la vida de él, solo sé que una entrevista que él dio, que él dijo que él creció sin su papá. O sea, el papá solo dentro del diseño de la vida de él, solo viene a poner la semilla e irse. Nada más. No tiene ninguna participación dentro del diagrama de vida de él, el papá. Si él no lo sabe y si él no ha hecho esta concreción real, profunda del perdón, digamos, de entender la realidad, que el quién es ahora no es obra y gracia del Espíritu Santo, sino que en el fondo es obra de papá y mamá, y que dentro de la semilla que plantó su papá venía muchas cosas buenas, pero dentro del diagrama de vida, del plan de Dios, por así decirlo, del orden para él, el papá tenía que desaparecer, era solamente la semilla. Si no lo comprende así, él torna a ser débil emocionalmente y sufre cuando no es reconocido. ¿Me entiendes? Entonces, cuando él, porque en el fondo el papá es la pierna derecha y la mamá la pierna izquierda, porque estamos hablando de todo lo que es la derecha e izquierda. En la vez pasada yo dije, o sea, estamos peleando la derecha y la izquierda y todo, si esto es lo mismo que dentro de la casa el papá y la mamá. El papá sale a buscar la plata a la calle y la mamá distribuye los dineros y los recursos para que todos tengamos la casita calentita, olorcito comida, pancito recién calentado, ¿cierto? Todo, esa es la derecha y la izquierda. Nada más eso, o el hombre y la mujer, porque son todos conceptos de la realidad. Bien, en este inconsciente que está, porque esto es, lo tiene él, está dentro de él, y él lo usa en forma absolutamente inconsciente, pero todo esto es un gran aporte de su papá, de su abuelo a través de su papá, todo para atrás de personas que nunca se pudieron desarrollar, incluso, fíjate, no se pudieron desarrollar, que quedan en semilla, pero tenían grandes ideas, pero nunca las desarrollaron. Entonces esas ideas están plantadas dentro de su inconsciente, de su ADN espiritual. Ese es el otro ítem. No sé qué opinan, qué opinas. Tú vive que lo conociste, que lo viviste en un periodo de tu vida de juventud. Que en el fondo concuerda con lo mismo que dijiste antes. Se quedó pegada la Bibi, tiene mala señal. Sí, pero Ay, tienes el, el micrófono apagado.
Bueno, no entra la Vivi, pero en el fondo con lo que dijo es como lo mismo. ¿Te Sí, fijáis? se ratifica. Ahora esto del papá presente, ausente, pero él No, ya lo ha dicho varias veces. Él creció solo con su mamá. aquí, Él es muy apegado a su mamá y a él le importa mucho lo que diga su mamá. Así Sí. que sí. ahora sí. Sí, ahora sí. No, lo que yo te quería decir es que me concuerda absolutamente con todo lo que yo sé de él. Absolutamente, sí, él fue criado solo con su mamá. Su papá se fue cuando él era muy chico, muy chiquitito. Y bueno, él siempre lo ha dicho. Pero yo te quería decir que, bueno, aparte de todo, él es brillante. Es un hombre tremendamente inteligente. Bueno, ustedes saben, tiene 2 carreras profesionales. Él tiene mucha capacidad. Si él pudiese estudiar una tercera, lo estudiaría. Si es que, por eso yo creo absolutamente que hay muchas cosas que están en su ADN y que... Sí, se va la Vivi. Sí, sí, pero en el fondo te fijas que incluso hasta creó la Universidad Recoleta y todo, que va como por ahí, porque el conocimiento, entregarle conocimiento a la gente, que en el fondo esa es la era que viene, el saber, Sí, saber de dónde venimos. lo que pasa es Sí, que él tiene muy ahí te buenas fuiste, ideas. Vivi. Ahora, el cómo se lleva a cabo eso, en quién delega, cómo delega, a lo mejor no está con el grupo correcto, puede ser, o no tiene a su alrededor la gente correcta, idónea para el delegar. Le hace un curso, le hace falta un curso de malla. Sí, yo sé, y yo incluso se lo dije a la Vivi, le hace falta un maya, te lo juro, porque en el fondo Sí, tiene muchas ideas y todo, pero yo, fíjate que al tener la forma 13, 12 y todo, tiene la capacidad de delegar, porque dentro de pero su es que diagrama no está el perdón, poder. es que delega, pero a lo mejor muy entusiastamente, a lo mejor con admiración hacia el otro, más que a sabiendas de que el otro pueda lograr el objetivo ideado por él. Sí, sí, porque es que lo que pasa es que como él tiene su película tan clara, sabe perfectamente lo que él quiere, cuál es su objetivo. Por eso que te digo que dentro de sí tiene un arquitecto que idea, crea y hace todo el plan, digamos. Pero él Eh, es arquitecto, po, ¿Es arquitecto? Yo no tenía idea. ¿Es arquitecto? Mira, es que fíjate que todo esto sociólogo. mira, es que todo eso lo ocupa, él lo ocupa y a lo mejor, claro, lo hace en forma inconsciente porque que toda esta construcción de realidad tiene una capacidad enorme del detalle transversal de todo, porque incluso diseñaría dentro de esta arquitectura hasta dónde se deja el escobillón y que no le moleste a la gente, porque esta capacidad de empatía que tiene es como de poner las cosas o las situaciones en un lugar tal que no va a molestar a nadie. ¿Te fijas? Claro, claro. Entonces, bueno, eso te fuiste, Vivi, pero te entendimos harto con respecto con lo que tú estabas diciendo. No Yo estoy no aquí, sabía que era arquitecto, no lo vi. me veo, Pero ¿no? sí, Ah, ya, ya, no, si yo ahí estoy sí. escuchando atentamente, ¿ah? No, no, no he perdido la voz de ustedes. Ya, 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 ya. Pero te cuadra con lo que tú conoces de él. absolutamente, y como decían, es arquitecto y es sociólogo, entonces tiene las dos carreras bien profundizadas en su En su inteligencia, conocimiento. y su Sí. conocimiento es tremendamente mucho. Yo creo que no te has equivocado en nada con todo lo que... No soy bruja, son los números mayas. No, sí, creo que sí. Como tú me comentaste por teléfono que le hace falta un maya, es verdad. Todavía no lo tengo claro yo cómo es exactamente, pero me lo imagino, así que por lo que hemos hablado y por lo que he escuchado aquí. Sí, Ahora, po. sí. Sí. Bueno,
Vamos ahora a la primera infancia. La primera infancia es todo el conocimiento que adquirió en casa. Y este conocimiento está absolutamente entero, entregado en este diseño de vida a la madre. O sea, no es casual. Con este Maya nosotros entendemos que lo que estamos viviendo no es casualidad. Entonces, la madre, tiene la preocupación de la ética, ¿ya? Una persona, porque la mamá es tremendamente correcta, pero muy pegada a la realidad. O sea, y también todo lo hace de una forma, investiga antes de concretarlo, ¿ya? La mamá abarca todas sus partes, pero fíjate que con esta infancia, porque existen 4 tipos de infancia, que es noche, estrella, caminante del cielo y espejo. La infancia noche, aclaramos, de que es crecer con miedo. Y luego tengo que investigar, tengo que saber para dejar de tener miedo. O sea, por ejemplo, veo el perchero, prendo la luz, voy, lo tomo, no, era el perchero con la chaqueta. Pero apago la luz y el miedo luego vuelvo a ver el monstruo y cada vez que prendo la luz, apago la luz, vuelvo, ahora le veo ojos rojos, después se me está viniendo encima, ese es crecer con miedo. La infancia estrella es crecer en una fantasía de realidad. Y después te enfrentas a la realidad y tienes que avanzar en eso, pero lo tienes que investigar tú. Otro es crecer en una locura. O sea, así como cuando a veces decimos, pero ¿cómo ese niñito, esa niñita pudo crecer en esa realidad? Sí, porque le tocó, dentro de su diseño de vida, crecer en una locura. Y de ahí sale. O sea, existen los extremófilos en cuanto a las personalidades. ¿Te fijas? Entonces, aquí a él le tocó infancia caminante del cielo, y eso significa aprende a arreglártela solo. Entonces la mamá tiene que cumplir la función de fiscalizarlo solamente desde arriba, o sea, mirándolo, que aprenda a arreglársela solo en todas sus partes, con mucha ética, con mucha rectitud y pegado a la realidad, sin voladeros de luces. ¿Te fijas? Esa es su infancia. Es una infancia bastante corta dentro de la casa de la mamá, pero para él su mamá le rige toda la vida terrenal. Toda la vida en esta tierra se la rige la mamá. ¿Te fijas? Fíjate que el papá, en otro plano, pero el papá, todo lo que dio en la semilla del espermatozoide y el poquito que estuvo en su vida, lo entregó entero. En ese poquito lo entregó entero. Por lo tanto, porque fíjate que tiene 2,47 mano, 13 mono. ¿Qué significa mano? Que es el hacer cosas, el hacedor de cosas, ¿ya? En todas sus partes el tono 13 y mono con arte, con arte. Y también eso es amoroso, simpático, toda esa parte te entrega todo por el papá. Y es cortito. Luego, pero el almacén de conocimiento que venía ya dentro del espermatozoide y de lo poco que estuvo ahí, era grande, grande. La mamá tomó este paquete y lo administró que se desarrollara nomás, pero estaba ya todo dentro de él. Ahora, en la segunda etapa de la vida es donde él vierte, porque tenemos una infancia 13 comparado con la segunda etapa de la vida de 233. O sea, cuando él ya aprende en su casa, se desarrolla, la mamá lo saca para afuera, ahí es donde él se despliega en el fondo. ¿Ya? Y vuelve a ser caminante del cielo, ética, ¿te fijas? Ética, tono 12, dedicación, y serpiente, que es estrategia, estratega, dirección, es líder espiritual, porque llega a ser hasta líder espiritual, porque no es un líder que te manda, que te impone, sino que es un líder que con el ejemplo haces que te siga, ¿ya? Muy responsable, y habla de esta responsabilidad. De hecho, fíjate que hablábamos el otro día de que el caminante del cielo es la espiritualidad, es el cura de vocación, pero él tiene una vida de un apostolado, porque en el fondo es como un apostolado sin ser cura,
pero es una vida de apostolado para hacer que la tierra, porque él viene a hacer cambios en la tierra, con mucha planificación y estrategia. Yo no me estoy evangelizando por nada, yo solamente estoy leyendo el maya y estoy diciendo lo que es. ¿Ya? Y él, porque es 246, que es la palabra, la decisión y la empatía. Luego, 4, 5, 6, porque el 2 y el 4 da 6, empatía, seres humanos, los otros, los distintos pueblos, y vuelve a ser 6, que es liberación. Viene siendo como la liberación de los pueblos. ¿Te fijas? Ahora, también tenemos la palabra con decisión y con mucha empatía y con mucho conocimiento del ser humano. No sé qué pueden opinar de eso. Ahora, fíjate que en el periodo en que él nace, dice canto y ritmo. Cantan pájaros, sapos e insectos debajo del agua. O sea, fíjate que qué significa canto y ritmo. O sea, primero que nada, él siempre está contento, siempre está bien. Sí. Sus problemas se los traga solo. Sí. ¿Te fijas? Y puede estar pasando lo pésimo, pero lo logra separar y pasar el buen momento. Tiene la capacidad esa, porque en el fondo es tan empático que no te daña con su problema, siendo de que lo invitaste a tomar un café, por ejemplo, o lo invitaste a una comida y su mamá se está muriendo, bueno, ni él lo quiera, pero es como eso, que le provocaría un dolor tan grande, pero él no te va a hacer que tú pases un momento desagradable porque él lo está pasando. Es muy alegre. Eso es muy alegre, ¿te fijas? Sí. ¿Ya? Ahora, cantan pájaros, sapos e insectos debajo del agua, dice. O sea, tiene ideas, tiene astucia, y todo para callado. No lo anda divulgando para creerse la muerte. Cantan en días lluviosos. Fíjate que eso dice, y eso significa que él es para todo el mundo. No es solo para él. Cantan contentos, dicen. Es un rompedor de ollas. O sea, rompe ollas, tiene aptitudes artísticas porque él nace en un tiempo de armonía. O sea, él siempre está en paz. Le pueden decir sapo culebra, samba canuta, y él tiene la capacidad de bajarlo al nivel que corresponde, y él lo guarda y me lo voy a comer más rato, dice, cuando esté solo, pero no voy a esturbiar a nadie, y por mientras lo voy a pasar chancho. Tiene esa capacidad de separación. ¿Te fijas? Esa es la vida de Daniel Howe. No sé si tienen algo que agregar o qué sé yo. Fíjate que en el 2021, este año, él se siente absolutamente solo. Está luchando solo. Como todos los otros candidatos, lo vimos también de que se sienten solos, están muy solos. Ahora, él sí está luchando con el poder y está tratando de cambiarlo, pero se siente absolutamente disminuido, poco considerado, poco querido, gente poco agradecida. Siente que lucha por el objetivo solo contra, incluso va a ayudar a la gente, porque en el fondo él este año se siente con una capacidad enorme de ver objetivamente y no subjetivamente, de no un afán de crítica, muy objetivo, cómo poder luchar para salir adelante. Pero va encima solo, porque hasta que la gente le dice, yo voy a hacer esto por usted y por esto otro, y la gente le dice, sí, pero ni me interesa eso. O sea, es como que, sí, hágalo nomás, porque no da lo mismo. Pero él sigue luchando igual, porque en el fondo, díganle al tonto que tiene fuerza, eso tiene él. Mientras más que le dicen que no, más dice que sí.
Y aunque desgarrado así, pero rajuñado y todo, va a llegar igual. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Te fijas? Para el 2022, fíjate que ya se siente más acompañado, tiene una capacidad enorme, porque pasa por viento cuatro espejos, tiene una mezcla que en el fondo una capacidad ya controlada de poder manejar lo que le hablan sin enojarse y sin molestarse, porque en este minuto se molesta mucho. Pero ya en el 2022 ya baja la guardia y va a estar en el fondo, viene como la aceptación, el humor y tranquilidad, como eso a grandes rasgos el 2022. ¿Se fijan? ¿Qué les parece? O sea, este es Daniel Howard. Es totalmente distinto, pero radicalmente diferente porque no tiene ningún componente dentro de su diagrama de militar, dinero, éxito personal, que me miren, que me alaben, guardar plata para el futuro. No, él crecemos todos, no crezco nada, o sea, no, es todo en eso. ¿Te fijas? Bueno, ese es Daniel Hadwe. ¿Qué te parece? Vivi, ¿quieres quedarte para escuchar Boric? Porque lo vamos a hacer al tiro. Ya. Porque como este fin de semana. Bien, aquí tenemos, bueno, la vigía espiritual de Hadwe, que lo habíamos hablado la otra vez, que antes que se me olvide, es 246. O sea, de un total de aprendizaje de 260, él tiene 246. Entonces, por lo tanto, está en el espacio de vigía espiritual donde él nace maduro. De hecho, ha sido maduro desde chico. Sí, evolucionado, se podría decir. Sí, es que lo que pasa es que tenemos un total de 520, donde en un bloque de 260 vidas estamos aprendiendo y en 260 más nosotros enseñamos. Y de ahí entra todo lo aprendido y ya somos seres bastante sabios. Ya. Sabios. Ya. Pero aquí él es maduro porque ha habido, está todo el proceso y está terminando un proceso de todo el primer aprendizaje, por eso es que tiene tanto conocimiento interno. Ok, ya, comprendo. ¿Ya? Bien, vamos con Gabriel Boric. Gabriel Boric tiene la personalidad de la semilla en tono 11. Semilla significa que su personalidad está situada en la línea sexual. La línea sexual significa que para él es prioridad uno la familia, los hijos si los tuviera, ¿ya? Y la sexualidad. Esos tres puntos para él son muy importantes. Luego, esta personalidad es la más chica de todas. O sea, es el niño pequeño que tiene grandes ideas, grandes, que están en una semilla y él las tiene que desarrollar. Él tiene la forma 11, él tiene una personalidad. Si ustedes se han fijado en todos los otros, menos Lavín también tenía una sola personalidad, porque una sola personalidad son la forma 1, 6 y 11, ¿ya? Y son personas tremendamente frontales, muy seguros de sí mismos porque ellos ven la verdad. En esta organización humana a través del mundo maya, ¿ya? Se usaban las personas en los lugares correctos, ponían a las personas en lugares correctos. Entonces, estas personalidades cerradas que ven la verdad y son frontales y dicen la verdad con mucha claridad porque lo ven, lo sienten dentro de las vísceras de todo su ser y son claritísimos, no te dicen las cosas edulcoradas, las dice con una mirada profunda, con palabras precisas y directas, demoledoras. Entonces, por lo tanto, si hacemos una comparación entre Gabriel Boric y Daniel Hadwe, Boric tiene mucho más poder confrontacional, digamos, con una verdad interior que Hadwe. ¿Te fijas? Pero según yo es para otro proceso, o sea, este Gabriel Boric es como si vamos a presidenciables después de Hadwe, viene Boric.
Y sería fantástico porque le faltan años, según yo, teniendo una vejez espiritual de 284. O sea, es mayor que Jadwe, pero de vuelta de los 260 tiene solo 24. Entonces, por lo tanto, es un niño pequeño muy sabio. Muy sabio. ¿Ya? Entonces falta tiempo. Ahora, dentro de los componentes de él, porque él está situado, su personalidad está situada en Chile. En el caso de Jadwe, su personalidad está situada en México, planetario, y en Perú y Bolivia. En el caso de Boric, está situado en el fin del mundo, o sea, en Chile. Aquí tenemos una persona netamente chilena, igual que la Matei, igual que ¿cómo que se llama? La presidenta Bachelet y Piñera. Que disculpen si les molesta, pero la verdad es que son netamente chilenos, son de la misma línea. ¿Por qué? Porque fíjate que los chilenos somos caros chicos, dejamos todo para el final, nos damos 1000 vueltas antes de hacer algo, ¿cierto? Y tenemos memoria a corto plazo, somos los caros chicos, los pendejitos, toda la cosa, y jajaja, ya se nos olvidó. ¿Te fijas? Entonces somos chilenos. Y es por situado, y esto es verdad, porque el maya lo dice así, y todas las personalidades, aunque tú vivas en Tumbuctú, es así. Entonces, en esta personalidad, como característica personal, fíjate que yo lo he visto en ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, nutricionistas, pediatras. Todas esas personas son felices en esta personalidad. Yo no sé qué profesión tendrá Boric. No sé. No tiene. No lo sé. ¿No tiene profesión? No. No. Entonces, Político, porque no terminó la carrera. ya, pero fíjate que ¿por qué no termina la carrera? Y aquí vamos directamente a la educación. O sea, y eso es lo que dije yo el otro día, o sea, se ha perdido un tiempo precioso de esta pandemia en estar obligando a los cabros chicos que vuelvan al colegio ¿a qué? A seguir con lo mismo de antes. Si esta cuestión con que le pongamos lucas a los colegios, tecnologías, de todo, es muy difícil porque tenemos que saber quiénes son los niños. ¿Cuáles son sus intereses? O sea, hay distintos tipos de matemática, por ejemplo. Daniel Boric es el típico niño que no tiene, la educación no está diseñada para él. ¿Fija? Entonces, por lo tanto, la matemática, él debería haber aprendido con ábacos, jugando. De hecho, él puede ser muy bueno para las cartas, muy bueno para los juegos, ponte tú, y eso es matemática pura. Pero es otro tipo de matemática, como en el caso de Daniel Jadwe, es la matemática de las proporciones, que son los sentidos, porque su personalidad está netamente entre sobre la oreja y bajo los hombros. Entonces, por lo tanto, tiene la personalidad fina. Hay otra cosa que se me había olvidado de Jadwe. Él tiene la capacidad de ver en 3D, fíjate. O sea, es tal su amplitud de haber, porque yo tengo un hijo que tiene la forma 13, él tiene la 12, pero en la infancia es la forma 13. O sea, tiene una capacidad de ver aquí, allá, más allá. O sea, así, en 3D. Yo te lo digo en 3D porque a las personas que yo le he hecho malla, ponte tú en las terapias o en grupo, la forma 13 dicen que tienen, sí, efectivamente, sienten que pueden ver en 3D. Bueno, tenemos la nutricionista podría haber sido ingeniero alimentario, por ejemplo, en alimentación, ¿ya? Pero lo más probable es que no tiene que haber tenido quien le dijera o no cachaba, ¿no? O sea, pues tenía muchas habilidades en eso. Dice su biografía que es egresado en ciencias jurídicas, sociales y políticas de la Universidad de Chile. Es que, fíjate que dentro de su diagrama de vida tiene mucha memoria, mucha historia. Vamos, porque es muy interesante este Boric, muy interesante, es como un caso para estudio psicológico, psiquiátrico, pero esto es natural.
Entonces, esta personalidad tiene personalidad forma 11. Al tener la forma 11 es entregado a su mamá, ¿ya? Por lo tanto, su mamá independiente, que en este caso toda la vida lo ha regido el papá, ¿ya? Y la mamá, la mamá lo sostiene solamente, es el papá el que lo ha moldeado, ya estando presente o no estando presente, pero sí es el papá el que lo moldea, le da la seguridad, la firmeza, el autoritarismo, la decisión, todo eso lo da el papá, pero la mamá es la que lo sostiene. Entonces, esta forma 11 es ver más allá, ver hasta los sentimientos profundos. Esa es la forma 11. La semilla es el niño chico que necesita mucho cariño y apapache de su mamá en este caso. Tiene la luna, que es la capacidad de entender a todas las personas y a los desposeídos, a la gente que no tiene voz, ¿ya? Y tiene la personalidad del mago, que es inteligentísimo, que tiene la capacidad de cambiar de posición las cosas sin perder nada, como magia. Y la tormenta, que esta personalidad tiene la capacidad del trabajo bajo presión o de manejar el caos, ¿ya? Todos esos componentes están en Daniel Boyd. Entonces, vamos ahora al trabajo de vida personal. El trabajo de vida personal es lo que él vino a aprender. Tenemos un alto grado de imaginación y de creación de realidad con respecto a las personas, como Jade, con mucha empatía. Y esto, fíjate, es que él desde chiquitito, su imaginación la ha ido llenando un almacén de conocimiento con las personas que él ha visto desde pequeño. Todas las personas que le llamaron la atención a él, él queda con algo guardado, y lo tiene guardado en todos sus sentidos, o sea, a través de la vista, es como si tuviera en su mente una gran biblioteca, donde tiene guardado a través de lo que ha visto en su vida, guardado todo clasificado, muy ordenado, a través del oído todo lo que ha escuchado, muy clasificado, lo que ha olido, lo que ha degustado y todos los movimientos, está todo muy bien guardado, pero en un estado imaginativo, la imaginación con la gente, ¿ya? Y eso, 8 más 6 da 14, y eso significa que este 14 es el mago, o sea, tiene la capacidad de cambiar y variar de acuerdo a cómo él se imagina a la gente. Él tiene que trabajar el cambio de realidad, no modificarlo, porque él modifica como manipula, cambia, crea, y porque usa este almacén de conocimiento que tiene en sí mismo con respecto a la conducta humana, ¿ya? Y la cambia, la moldea, la pone, y esto también lo puede usar en todo, porque lo usa si, por ejemplo, se imaginó que tú dijiste, hiciste y todo, y luego considera de que no es conveniente para él, entonces por lo tanto lo modifica, lo cambia y hace que tú creas que tú estás equivocado y no él. ¿Ya? Eso es puramente. Luego, sobra uno, que lo ponemos arriba del 8, que la mamá, ¿cierto? Con su imaginación lo impulsa a esta sensibilidad femenina. Él tiene mucha sensibilidad femenina, mucha sensibilidad a todo el lado femenino, emocional de todos los seres humanos, ya sea hombre, mujer, niño, animales. Está como muy concordante con Howe, ¿cierto? Pero él tiene mucha más variante, mucho más detalle. Entonces, toda esta imaginación, porque con la mamá y el aporte de su mamá, es que él tiene que ser mucho más sensible todavía y mucho más sensible con la mujer, ¿ya? Y con todo el lado emocional femenino. Y toda esta parte emocional femenina, donde todos los dolores de su mamá, todos los sinsabores de su mamá, todo con verla, más encima, imaginar lo que ella puede vivir,
suma 18. Y esto es un almacén de conocimiento, pero enorme, 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 que provoca que cuando él tiene estados emocionales negativos, entonces se refugia en este TOC, donde para protegerse como niño ante los dolores que vio, probablemente por el autoritarismo de su papá, por la rigidez de su papá con su mamá, entonces por lo tanto él o se tira el pelo, se tira el pelo, se tira el pelo, o se rasca una espinilla, se rasca una espinilla, se rasca una espinilla, o se hace así, se tira un pelo, se tira un pelo, se tira un pelo, se tira un pelo, porque en el fondo no, ni siquiera siente el dolor que se está provocando, porque su mente lo está llevando a lo que vio, lo que imaginó, lo que vio en esta persona, lo que vio en una película, lo que vio en una telenovela, entonces se tergiversa, y de la única forma que él se puede mantener aquí, presente, aquí y a la hora, y no irse a estos estados de no poder saber qué es la realidad de la irrealidad, es que él se tira el pelo, se tira el pelo, se tira el pelo, o también vienen todas estas cábalas, que antes de entrar, para que no me pase algo que ya me pasó antes, entonces entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo 5 veces y ahí me va a ir bien. O puede ser de que cuando es chiquitito, por ejemplo, que es muy natural que a los niños les pase, y es natural de que los niños, si por ejemplo en una fiesta o cuando estaba su papá feliz con su mamá o estábamos todos en paz y se puso el chaleco rojo, entonces después no quiere sacarse el chaleco rojo y se lo vuelve a poner, se lo vuelve a poner, porque en el fondo en su inconsciente simboliza un momento agradable y muy amoroso, muy, muy placentero. Entonces, por lo tanto, se afirma del chaleco rojo porque en el fondo vuelve a vivir una vida y tiene miedo de pasar por lo mismo. ¿Te fijas? Eso provoca este 18. Ahora, la mamá es muy fuerte igual. No, sobra uno, por lo tanto, él habla con la mamá, él mira a su mamá, enfrenta a la mamá, la mira, la ve, conversa con ella. Y eso también tiene un almacén tremendo de conocimiento a través de lo que la mamá le ha dicho. Esto es absolutamente inconsciente, que la mamá lo hace sin ni siquiera tener un ápice de conciencia de que todo lo que le ha dicho su hijo lo tiene tan grabado, tan grabado, que todos estos dolores emocionales provocan de que él cree que no, porque por un lado no quiere provocar daño, se controla, porque tampoco quiere ser como su papá trataba a la mamá, porque tiene un estado de imaginación tremendo y por supuesto que lucha consigo mismo para no volver a repetir lo mismo. ¿Te fijas? Luego, seguimos. Él es decidido, muy decidido, ¿ya? Y eso es tan decidido hasta desgastarse, porque cuando quiere hacer algo lo hace y es muy decidido y lucha con su misma cobardía, porque podría tener dentro de él un niño cobarde y él lucha con su cobardía y dice, no, yo lo voy a hacer. Luego se queda callado con este problema que tiene adentro, que en el fondo yo estoy luchando con mi niño interior, que es muy cobarde, lo hago y me quedo callado. Me quedo absolutamente callado porque en el fondo ese tímido es como yo me tapo y me meto debajo de mi cama y yo ahí prendo una lucecita y estoy protegido. ¿Te fijas? Pero él ha logrado combatir eso y se lo encuentro súper magnífico, porque la vida de Boric como trabajo de vida es muy potente, muy potente. Entonces, fíjate que él lucha todos los días por este problema que tiene. Lucha y son recuerdos, lo que le hablaron, lo que no hablaron, y es muy fuerte, es como que le hablan de aquí, le hablan de allá, y a él le llega, los trata de clasificar, ordenar,
pero fíjate que dentro de él hay un amor incondicional, absolutamente incondicional, a todas las personas que han sufrido en el 73. Y en todos los vejámenes, y en todas las opresiones, él es algo como que a él, con su imaginación, le hubiesen hablado a él. Fíjate que si yo creyera en el esoterismo extremo, en la brujería, en todas esas cosas, yo diría que en Boric está la legión de todos los seres abusados, maltratados y torturados del 73. Y es porque él conoció eso. Porque si hubiese conocido a la gente en Auschwitz, serían esos también. Si hubiese conocido a la gente que de las guerras, de cualquier guerra, serían esos también. Que en el fondo es como si se metieron todas estas almas doloridas, se metieron en este que estaba abierto. Vengan que yo los voy a ayudar. Porque fíjate que su personalidad dice, de acuerdo al Maya, la rige Júpiter. Y Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Significa que caen todos los planetas de Júpiter. O sea, yo los quiero a todos, vénganse a mi fiesta a todos, que aquí hay para todos. O sea, él es tan generoso que con un loli, desde chiquitito, chupaba un loli, no tenía asco ni nada, y se la pasaba al otro y al otro y al otro. Y creía que su mamá podía ser mamá de todo el mundo. Y hubiese invitado a todos a su fiesta. Y ese es el tema que tiene Boric. Y es su imaginación tremenda, perfecta, sensible para luchar por todos los dolores de la gente y todos los detenidos desaparecidos, todo, porque cosa que él entendía, o sea, vamos a hablar más. Por eso es que él siempre, yo lo he escuchado en lo que él dice, que no podemos olvidar. No podemos olvidar. La historia es tremendamente importante y es por eso. Y eso está todo en su trabajo de vida personal. Y es gigante. Y felizmente encontró seguramente el médico que le da los medicamentos y todo para poder seguir andando. Entonces, no se puede mofar de una persona que tiene un trabajo de vida tan grande y que lo ha podido hacer bien. Yo no me identifico con ninguno, te lo juro por Dios, pero sí este Gabriel Boric, te lo juro por Dios, que es una persona gigante. Para mí es gigante. ¿Ya? Pero muy pequeño todavía. Bien, vamos a la gestación. En la gestación, la verdad es que el papá muy voluntarioso, quizás a lo mejor estaría ausente, porque en el fondo su éxito personal, él luchaba también con esto, y está ausente. Fíjate que tiene un 17 en el primer momento, o sea, históricamente o tuvo la mamá síntoma de pérdida, le costó tenerlo, o se les cayó, no sé, pero hubo algo ahí de pérdida, porque tiene un 17, que provoca que él inconscientemente sea autodestructivo. Y él lucha con eso, porque en el fondo en su inconsciente, y por eso, si lo hablamos con la gestación en vidas pasadas, él sí luchó en guerras, en muchas guerras. Y él salió victorioso, desgarrado y todo, pero murió muchas veces y él sabe lo que significa la muerte. Y la muerte para él es felicidad, es alegría. Pero sí es una barrera mental hoy día donde podría visualizar por esta gestación, porque la mamá estuvo mucho con médicos, con mucho medicamentación, estuvo, no sé, algo ahí, porque yo no sé si podría, porque tiene un 14 además, podría haber sido mellizo, o la mamá viene de un vientre en destrucción, o tuvo hijos antes que murieron dentro de su guatita, pero también él viene acompañado por un hermano. Entonces, desde chico podría haber tenido un amigo imaginario y que probablemente puede haber sido un hermano que murió antes que él, o puede haber sido un mellizo que no se gestó. Pero también, fíjate, él es muy piola. Él es fuerte porque tiene esa potencia de la personalidad cerrada que dice frontalmente,
toda la verdad, pero a la vez es muy piola, pero es tremendamente voluntarioso. Y la mamá, fíjate, es bastante impulsiva. Entonces por ahí hay un tema. Pero él tiene todo eso, o sea, es voluntarioso, le gusta luchar y tener éxito en sus luchas, le gusta también la ayuda humanitaria, no quiere olvidarse de nadie que ha sufrido, ¿te fijas? Toda esa parte. Bien, vamos ahora a la primera infancia donde le tocó crecer. En la primera infancia tiene estrella 6, y estrella 6 significa imaginación, tiene un alto grado de... Aquí tenemos una infancia estrella que es crecer en una fantasía de realidad organizada por su papá, ¿ya? Pero un papá también muy fuerte, muy voluntarioso y tremendamente seguro de sí mismo, que creo, sin saberlo, que su papá también puede haber tenido una personalidad cerrada que ve la verdad, dice la verdad frontal, ¿ya? Puede ser, por ser croata, puede ser, Ya. de ¿Te origen fijas? croata. Mira, mira. Ahora, él estuvo en un estado imaginario toda su infancia y podría haber jugado solo, le habría encantado jugar solo, tener su creación de realidad solo. Y por supuesto que su papá le ayudaba con la imaginación, porque tiene que haberle el papá, como por ejemplo, haberle concretado sus monitos, haber hecho que los monitos se le escondían y creía que hacía magia. Tiene un papá muy, muy así, fíjate, porque en la segunda etapa de la vida él lucha igual que su papá, o sea, es un guerrero por sacar y muy sensible, o sea, eh, es un líder positivo. No se sirve de la gente, sino que potencia a la gente para que también se desarrolle. Bien, fíjate que en el periodo que nace eh, él viene, por eso que te digo que tengo esa impresión, si estuviera en un esoterismo extremo así, gigante, él trae, él siente que tiene que hacer, él absorbe las culpas para encontrar el perdón, la reconciliación, ¿ya? Y tiene una capacidad enorme de advertir, dice, la solución de los problemas, incluso de poner al día todos los asuntos rezagados, o sea, todo lo que estaba para atrás, que no estaba resuelto, él tiene una memoria gigante de eso y los trae y los pone. O sea, yo creo que juntos con Jadwe tienen la perfección, fíjate, porque aquí lo sumé juntos, es la perfección, tienen el orden, cortar con lo malo, hay cosas que ni siquiera se hablan, y por supuesto que un amor incondicional para traer al presente todas las injusticias del pasado y cortarlas definitivamente, cortar. O sea, si esto no funciona, no lo sigamos haciendo más. Al tiro, ya. Y son los dos iguales. Yo encuentro que aquí son dos gigantes y no son gigantes egoístas y son gigantes súper positivos, de verdad. Yo no los conozco ninguno de los dos, no sé. Esto es lo que se ve con el Maya. Bueno, lo hicimos como rápido para no ser latero, para no ser latera, ¿te fijas? Yo no sé si tú quieres agregar algo, Alicia. Nada, absolutamente nada. Tú lo dijiste todo. Es que, bien, esto es una mirada más a los candidatos y Sí. en el fondo es lo que nosotras podemos aportar desde esta sabiduría ancestral de pueblos originarios, ¿cierto? Del cual fue una civilización impresionante. ¿Y por qué? Porque no se basaba en las cosas, no se basaba en el dinero ni en el poder, sino que empoderar a cada uno de sus integrantes y a su gente para que desarrollen lo que tienen que desarrollar y así poder tener este desarrollo planetario Ascender. y Ujú. trascender, ¿cierto? Y poder salvar este planeta. Bien,
yo creo que hemos terminado y igual vamos a seguir haciendo análisis más adelante, pero para las primarias es suficiente. ¿Ok? Le damos Bueno. gracias a la Vivian que estaba ahí, pero yo no sé qué escuchaste, pero tú... ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, Te sí, te escuchamos, escuchamos. sí, ¿Pero me ven? sí, te vemos. Sí. Yo no las veo, no sé por qué. No Ahora importa, sí, ahora sí. así el internet. Pero Ya va a escuché llegar. todo. Mi internet está un poco sube y baja, pero escuché todo. Ya, ya. Bien. Eso es bueno. Gracias por tu aporte, magnífico, porque en el fondo corrobora que no hablamos tontera, ¿cierto? No, no, Y absolutamente. No, qué ¿cierto? impresionada, Berito. Qué impresionada, porque realmente es tal cual. Todo lo que tú dijiste antes de que yo hablara. Y después Mira, te conté la experiencia y cómo lo conozco y es tal cual. Y qué rico haber participado. Yo te agradezco un montón en la invitación, porque he sí. aprendido algo, algo he aprendido y conocí a Alicia también, así que ya nos En todo veremos. caso, claro, todo este conocimiento está dentro del cerebro de todos nosotros. O sea, esto no ¿Sí? es hasta una persona que no tiene ningún conocimiento académico de nada, esto está ¿Ya? dentro de la sabiduría humana. Ah, Entonces, qué muy bueno. fácil de aprender. Qué bueno, ¿Ves? entonces no me va a costar tanto. No te va a costar nada. Qué bueno. Bueno, amigas, vamos a terminar entonces para poder terminar este podcast. Ya Muchas estamos gracias. Listo. viendo. Muchas gracias a ustedes y nos vemos igual, si Dios quiere, la próxima semana. De Vivi, todas maneras, te un invitamos. abrazo, Berito, muchas Ok, gracias, un abrazo, ya. Vivian. Gracias por Un compartir tu besito, experiencia con gracias. nosotras. Muchas gracias. Besos, besos. Que salga el Besos, mejor. chao. Chao, chao. Ah.